al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con el mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica desde el amor y el análisis, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Nos lanzamos desde Bonita Radio, que transmite por Red Global y Translocal, desde Puerto Rico al mundo. Y en este programa desde San Juan, Puerto Rico y Sydney, Australia, con Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, en San Juan, y Miguel Rodríguez Casellas en Sydney. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, un saludo a todos y a nuestra invitada del día. Hoy tenemos con nosotros a Marilis Pagán Jiménez, quien es directora ejecutiva del proyecto Matria. Y cito de su blog: Matria es una organización sin fines de lucro creada por mujeres y para mujeres en el año 2004, la cual trabaja con y para mujeres sobrevivientes de violencia por razón de género y jefas de familia de bajos ingresos, a través de 4 programas principales: Libera, que es una incubadora de microempresas; Atenea, que es apoyo para adiestramientos técnicos y colocación en empleo; Gaia, que trabaja con vivienda transitoria; y Aurum, que trabaja con microcréditos. La misión de Matria es apoyar el desarrollo y autosuficiencia de las mujeres de Puerto Rico para que éstas superen situaciones de violencia y discrimen por razón de género y puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia y plena de logros individuales. Amarilis Pagán Jiménez es, además, integrante del grupo del Movimiento Amplio de Mujeres. También es autora del libro Brujas y Rebeldes y tiene un blog del mismo nombre, Brujas y Rebeldes, y escribe en varios medios, incluyendo la prensa escrita y revistas digitales. Bienvenidas, Amarilis. Gracias por la invitación. Bueno, Amarilis, nosotros acostumbramos a hacer una lista de preguntas y una lista temática que nos gusta tenerla como un tipo de guía para elaborar el programa, y también a veces nos gusta comenzar con los conceptos. Entonces, me gustaría comenzar con ese concepto, con ese nombre de Matria. Matria, obviamente, nos vienen a la mente muchas cosas cuando venimos a Matria. A mí me vienen a la mente 2 conceptos, ¿no? El primero es un concepto bastante cargado en nuestro imaginario político, que es el de patria, y el otro es el de patriarcado. Entonces, nos gustaría que de alguna manera nos expliques por qué Matria, y obviamente dentro de esa discusión, qué tiene que ver ese nombre pues precisamente con esto del patriarcado. ¿Cómo podemos explicar esto? Mira, cuando Matria se fundó en el año 2004, una de las primeras cosas que nosotras queríamos deconstruir era la idea de que el país se construye desde las manos de los hombres, o que las mujeres son un sujeto pasivo. El origen de Matria era también, su origen Matria era una organización de desarrollo económico y autosuficiencia para mujeres. Así que teníamos que mover a la mujer de esa imagen de rol pasivo a un rol activo. Y se nos ocurrió, buscando en una agenda feminista que se produce en América Latina, utilizar esa palabra que vimos definida como, según esa agenda, definían la Matria como ese espacio en el que las mujeres co-crean el país y defienden los territorios. Y claro, al margen de la idea que podamos tener algunas personas sobre lo que es la nación o no es la nación, a nosotras nos pareció que el nombre era perfecto porque en Puerto Rico se habla de patriotas, se habla de la patria, y todo eso está atado al patriarcado y a la invisibilización de las mujeres que han sido lideresas de cambios importantes. Así que decidimos rescatar ese concepto y traer entonces ese nombre de Matria.
años después entonces se nos ocurre comenzar a decir si la patria es de todas y todos, también es una matria. Y resulta que eso ha pegado muchísimo, a la gente le encanta y hasta tenemos nuestras camisetas con eso, así que la traigo puesta hoy. Y es una manera de eso, de visibilizar a las mujeres no solamente como alguien que merece recibir los frutos del territorio en el que habitamos, sino como personas que también pueden construir ese territorio desde sus manos. Muy bien, Miguel. Sí, fíjate, obviamente somos solidarios y empáticos con el trabajo que hace Matria y con el mensaje que tú personalmente llevas a través de los medios. O sea, que me siento encantadísimo de por fin tenerte, aunque no nos conocemos personalmente. Desde Facebook nos hablamos y obviamente nos leemos y es un placer contar contigo. Ahora, hay un concepto que a mí me impactó, y te estoy hablando yo de mis días de estudiante en escuela graduada, haciendo maestría allá en la Universidad de Princeton, donde el feminismo en esa época, esto es finales de los 80, principios de los 90, pues era un discurso que tuvo muchísimo espacio, ya no solo en las facultades que usualmente trabajan estos temas, sino en otros campos del conocimiento, incluyendo la arquitectura y los discursos que se estaban manejando para esa época. Y recuerdo que había ciertas objeciones al énfasis en la mujer como víctima, ¿no? Una realidad que no podemos tapar y que pide pues intervenciones urgentes como el trabajo que ustedes hacen. Pero había un bloque de feministas dentro de lo que se manejaba en aquella época que objetaba el énfasis en la victimización de la mujer y el peligro, digamos, de caer en lo que pues, yo llamaría el giro melodramático de la mujer que tiene que ser rescatada y demás, y cierta tendencia a que eso era, en el argumento que se decía, es que eso era volver casi a la época victoriana, donde la mujer era un ser frágil, que debía ser protegido, mimado, porque iba a ser maltratado y demás, y que para jóvenes, niñas y demás, criándose, digamos, con ese mensaje, que podía ser contraproducente, incluso contrario a los propósitos que uno quisiera adelantar desde una perspectiva feminista. Y nada, a mí ese argumento me caló, te digo, y por eso lo repito hoy, un poco para escuchar tu reacción o dónde estaríamos con respecto a ese tipo de objeción que sé que es una de las que uno escucha dentro de debates y demás dentro del feminismo. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, nosotras no vemos a las mujeres como víctimas. En Matria, nosotras cuando hablamos de nuestras participantes las definimos como guerreras. Y una de las cosas que le decimos a ellas es que ellas no pueden estarse identificando como víctimas y ni siquiera como sobrevivientes, porque en la medida que tú estás diciendo que tú eres una sobreviviente, todavía estás en la orilla de la victimización. Entonces, en Puerto Rico todavía pueden haber organizaciones de mujeres que las vean como víctimas. De hecho, ese es el argumento que se sigue utilizando para pedir fondos para los albergues en el que albergan a mujeres que han estado en situaciones de violencia doméstica. Así que es toda una transformación del lenguaje. Cuando nosotras comenzamos en el año 2004, yo recuerdo que las organizaciones hermanas nuestras que trabajan con albergues o en intervenciones directas apoyaron la Fundación de Matria. Nosotras no existiríamos si ellas no nos hubieran apoyado. Pero a la misma vez lograr que su personal entendiera lo que Matria iba a hacer con las participantes que ellas nos iban a referir, nos tomó años de recibir mujeres que llegaban allí pensando que nosotras íbamos a hacer todo por ellas y que era simplemente seguir recibiendo servicios asistencialistas. Y trabajar con ese personal y con nuestras propias participantes para que entendieran que allí nada se les iba a dar como mujeres frágiles, sino que al contrario se les iba a acompañar para que descubrieran su poder interno, fue difícil, pero ha dado fruto. Y en términos de cómo hablamos nosotras en Matria y cómo han comenzado a hablar organizaciones aliadas nuestras, notamos también el cambio al referirse a las mujeres. Ahora escuchándote me vienen cosas a la mente que no necesariamente estaban en la lista que compartimos. Y es que es como si hubiera una dimensión también, no tengo una palabra para usar, pero la que me viene a la mente es una dimensión espiritual. De alguna manera una dimensión que surge de tener fuerza, de tener, dijiste algo, mencionaste un término que me vino solamente, es decir, hay un elemento aquí no solamente, digamos, social hacia afuera, sino social hacia adentro, por llamarle así, de apoderamiento interno. Sí, es también el concepto de resiliencia. Okay. O sea, los seres humanos correcto. Tenemos esa capacidad de
como lo definía una vez una persona que yo escuché en una conferencia, de rebotar. O sea, nos caímos y logramos rebotar y levantarnos. Pero muchas veces cuando se nos trata como víctimas y se nos ve como frágiles, se nos hace pensar que nos caímos y alguien tiene que levantarnos del piso. Que es lo que a veces hacen también todos estos grupos religiosos conservadores que insisten en darle servicios a las mujeres. Es como que llevarlas al sótano y después viene la mano divina, que es la que las levanta, y eso es mantenerlas fuera del ámbito de su poder. Sí. Porque entonces el poder está fuera de ellas y hay un ente externo que es el que las levanta. La filosofía de trabajo de Matria es opuesta. El poder está en ti y quien se tiene que levantar eres tú. Yo te puedo apoyar para que te levantes. Si tú necesitas a lo mejor algo que te ha sido quitado de tu vida por la desigualdad, por la pobreza, por el sexismo, yo voy a acompañarte y voy a ser tu guerrera de al lado. Pero quien tiene que hacer el trabajo eres tú. Miguel. Seguro. Y se nota en el mensaje que llevan y que llevas tú particularmente, que sí, el apoderamiento es quizás el propósito principal y el buscar esa fuerza interna, aparte de las redes, obviamente, sociales, de solidaridad y demás, que son parte de ese proceso, digamos, de descubrimiento y de reivindicación, vamos a decirlo. Me interesa también en la coyuntura que se dio recientemente con toda la legislación de equidad, de matrimonio igualitario y demás, me interesa mucho también la dimensión, digamos, la profundidad teórica que trajo la incursión en el grupo CABE del feminismo como discurso y pues con figuras y personas que llevan tiempo en la lucha. Obviamente uno no quisiera para nada desmerecer o desacreditar esfuerzos que se hayan dado dentro del activismo queer en el pasado. O sea, todo ha sido necesario. O sea, y eso pues hay que sumar, y en eso pues también comparto tu mensaje inclusivo al respecto. Pero sí me gustaría destacar cómo la presencia, digamos, de personas como tú, de alguna manera sí contribuyeron a elevar el discurso, porque sí veo que mucho del activismo queer quizás no parecería en su discurso público, algunas de las figuras, tener tan claro esa objeción, digamos, a la victimización como la esencia del discurso, ¿verdad?, o de la causa moral por la cual estos activismos se organizan. Y me parece que el feminismo, de alguna manera, y muchas de las figuras, incluyéndote, definitivamente adelantaron un tema didáctico, obviamente, pero también una profundidad teórica que de cierta manera hasta se logró llevar en arroz y habichuelas, como decimos en Puerto Rico, que esto no sea un discurso académico o demás, de gente que entran en unos niveles de conciencia entre ellos, pero el resto del público y de la sociedad pues no se entera. Y eso pues definitivamente lo digo con mucha alegría, y me gustaría saber un poco más de cómo se dio esa dinámica, pues de la presencia del feminismo dentro del colectivo CABE que se forma para la causa de la equidad. ¿Cómo se dio eso? Aparte de lo que sabemos, ¿verdad?, de los diálogos públicos. Sí, pues todo eso fue un proceso bastante complejo, pero a la misma vez bien interesante. Porque, por ejemplo, cuando se anunció el proyecto 488 para la ley 54, las feministas llevábamos ya tiempo esperando que un proyecto así se presentara, porque nosotras estábamos reclamando eso desde hace años. Así que ya nosotras teníamos ese discurso masticado, digerido y claro. Ya en el momento que eso se presentara, nosotras estábamos listas. El otro proyecto no lo teníamos quizás tan conceptualizado como lo íbamos a trabajar. Pero acuérdate también que desde el Movimiento Amplio de Mujeres estuvimos todo el cuatrienio anterior luchando con todo el machismo institucionalizado del gobierno bajo la administración Fortuño. Y habíamos tenido mucha calle. Y Matria trabaja también con sus participantes. Esa misma visión de trabajo de apoderamiento y comunitaria nos obliga a que nuestro discurso esté lo más sencillo y entendible posible. Así que yo pienso que eso fue parte de lo que ayudó en el proceso con CABE, pero no sin que tuviéramos que discutir muchísimas cosas para llegar a acuerdos de cómo ese mensaje se iba a llevar y quiénes iban a ser portavoces y cómo se generaba confianza en el grupo para que cuando hablara quien hablara, los demás no tuvieran miedo de que se fueran a decir cosas incorrectas o que afectaran el trabajo del grupo. Así que fue un proceso bastante complejo del cual pudiéramos hablar un buen rato. Pues muy bien, ahora tenemos que ir a una pausa y muy pronto regresamos con Amarilis Pagán Jiménez.
Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaymana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico Y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hoy con Amarilis Pagán Jiménez, portavoz de Matria, el proyecto Matria. Y estábamos hablando un poco sobre diferentes conceptos y sobre elementos teóricos y discursivos de la lucha por los derechos de la mujer y por los derechos de la comunidad LGBT. Y uno de esos términos, como estábamos hablando, que en la formación del Grupo CABE llegaron uno de los elementos, digamos, o de los conceptos que usaron para aglutinar la lucha fue el concepto de equidad. Equidad. Entonces, me pregunto, en una entrevista que leí hace poco que te hicieron, hablabas de la diferencia entre equidad e igualdad. Y a veces uno escucha equidad y uno piensa, caramba, yo no quiero equidad, yo lo que quiero es justicia. Y yo no quiero la igualdad, lo que quiero es la diferencia. Y entonces, ¿cómo respondemos a ese tipo de, digamos, de noción o crítica que se le hace al concepto de equidad? Sí, pues fíjate, ahí sí tengo que hablarte de mi formación como feminista. Aunque aún dentro del feminismo tenemos compañeras que todavía hablan de igualdad. Okay. Todavía hay compañeras que hablan de igualdad, pero poco a poco el concepto de equidad ha sido el que ha ido ganando terreno. ¿Cuál es la diferencia entre equidad e igualdad, verdad? Si tú te fijas, cuando nosotras hablamos en Matria, hablamos siempre de las mujeres. Nosotras no vamos a decir Procuraduría de la Mujer, hablamos Procuraduría de las Mujeres, o hablamos de las mujeres en plural, porque nosotras del SAC estamos reconociendo la diversidad que existe entre nosotras. Y hay mujeres negras, hay mujeres inmigrantes, hay lesbianas, hay trans, hay todo tipo de mujeres, y en la medida que nosotras tratamos de aglutinarlas bajo la imagen de una sola mujer, estamos invisibilizando todos los vectores de desigualdad que nos oprimen. Y entonces, con el tema de la equidad en cuanto a las comunidades LGBT, es algo similar. O sea, en las comunidades LGBT no todas las lesbianas son iguales, no todos los hombres homosexuales son iguales, no todos somos iguales y no todas. Y si nos comparamos con las personas heterosexuales, pues mucho menos, ¿verdad? Porque hay unos vectores adicionales de desigualdad. Y en la medida en que se habla de igualdad, lo que estamos es invisibilizando esas diferencias y obviando el hecho de que tú puedes establecer una línea base en la cual tú vas a decir todo el mundo que llegue a esa línea tiene el derecho, y se te olvidan los obstáculos que hay en el camino para que todo el mundo llegue hasta la línea, hasta la meta. Cuando yo doy talleres a las mujeres que participan de los servicios de Matria o en comunidades, yo les digo, imagínense que hay una balanza y que en un plato de la balanza, en este caso hablando de derechos LGBT, están las personas heterosexuales. Y con todos sus derechos, su lado de la balanza está más bajito porque tiene más peso. El plato de las comunidades LGBT está más alto porque tenemos menos acceso a nuestros derechos. Así que la equidad lo que hace es que deposita derechos en ese otro plato, o lo necesario para que alcancemos los derechos para nivelar el plato, para nivelar la balanza, para que entonces todas y todos tengamos derecho a nuestro pleno desarrollo. Y reconoce también, por otro lado, que la desigualdad o las desigualdades
lo que hacen es que poco a poco privan a las personas de acceso a lo que necesitan para tener una vida plena. Entonces, esa privación de lo que tú necesitas, que son las desigualdades, para cada persona es distinto. Y en ese sentido, la equidad lo que reclama es, espérate, es que a mí, yo no te estoy pidiendo que me des lo mismo que a todo el mundo, no. Yo te estoy pidiendo que tú reconozcas cómo yo sufro las desigualdades y que crees las condiciones para que yo pueda superarlas. Miguel. Sí, ahí es que ya entramos en un terreno que es interesantísimo, que trasciende la discusión estrictamente pues de género, de roles culturales y sociales, sino que ya entramos en el aspecto político, de cómo nos organizamos política y económicamente dentro de un sistema. Y sin lugar a dudas, el capitalismo de alguna forma pudiera ser visto para algunos como cómplice del patriarcado y de cómo se reproduce, aunque pudiera haber un contraargumento que dice, no, el capitalismo buscando expandirse, una vez encuentra que su esfera de acción enfrenta algún límite o algo, y como parte de esa expansión, precisamente, eso es lo que ha dado espacio a que la mujer salga de los roles, digamos, establecidos por el patriarcado, y se da como, por ejemplo, el que la mujer entra a la fuerza laboral y gana su independencia económica y demás, y de momento aparece el capitalismo como aliado de la causa feminista, cuando desde una perspectiva política uno pudiera decir, no, al contrario, lo que hizo la mujer fue incluirse dentro de un sistema que ya tenía inscrita mecanismos de opresión. ¿Cómo encuadrar, digamos, y sé que puede sonar duramente teórico esto, pero cómo encuadrar, digamos, la lucha en la discusión de géneros y de identidades y de equidad y demás, cómo encuadrar eso dentro de una discusión más grande del capitalismo y de sus crisis internas, que es un tema obviamente que nos está ocupando hoy con todo lo que está pasando alrededor del mundo y demás? ¿Cómo lo ves? Mira, lo que pasa es que, y aquí es una opinión muy humilde, ¿verdad? Porque yo admito que yo no soy teórica, Miguel. O sea, yo soy calle. Yo no puedo decir que hable desde las teorías, pero como yo lo veo, tanto el capitalismo como el fundamentalismo religioso que nos han estado afectando tan negativamente en estos últimos años, están estrechamente relacionados. Yo muchas veces he dicho que estamos viviendo un nuevo periodo feudal, ¿verdad? En el cual la religión se utiliza como un instrumento de control económico y de poder político. Y en ese sentido, el feminismo en un momento dado creyó que había ganado grandes espacios insertando a las mujeres en el campo laboral. Pero el sexismo no es tan fácil de borrar, el machismo no es tan fácil de quitar del medio. Y de momento nos encontramos con las mujeres con 2 y 3 jornadas de trabajo. 2 y 3 jornadas porque entonces el hecho de que entraran al mercado laboral no las hizo iguales a los hombres. Entonces las tareas domésticas siguen en manos de las mujeres, las crianzas de los niños siguen en manos de las mujeres y aún hoy en día hay una expectativa de que la mujer se haga cargo de todo. Lamentablemente, ha ido cambiando porque no es el 100% como antes. Pero entonces, en la medida en que las mujeres bajan la guardia y se tragan el cuento de que porque están trabajando ya todo está resuelto, y créeme que hay muchas mujeres que lo creen, que hay muchas mujeres incluso en posiciones de poder que creen que todo está resuelto porque ellas alcanzaron esa posición de poder. Lo que estamos haciendo en gran medida también es afianzar los mismos elementos de desigualdad que crean la opresión de las mujeres que hoy viven en pobreza o que viven en violencia o que viven en otros espacios en los cuales no tienen acceso ni a seguridad económica, ni laboral, ni de su propia vida. Y entonces comenzamos a entrar en áreas de lo que nosotras llamamos el sexismo benévolo, que es ese sexismo en el que se dice a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor. Y muchas mujeres oyen eso y la aplauden y dicen, ay, fíjate qué bueno que me respetan como mujer. Pero no, te están diciendo que eres una boba débil, que realmente hay que seguirte defendiendo y te están quitando poder. Así que yo no sé bajo qué teoría feminista caería esto, pero por lo menos nosotras en Matria, cuando trabajamos con nuestras participantes, siempre es desde la perspectiva de que reconocemos las desigualdades, reconocemos las estadísticas económicas, punto. Las mujeres están en un sector económicamente marginado. Cerca del 60% de las familias lideradas por mujeres viven bajo nivel de pobreza. Nuestra tasa de participación laboral no sobrepasa el 36%. Se dice que habemos más en las universidades, pero hay un porcentaje altísimo que no tiene 4º año de escuela superior.
Lideramos cerca del 30 y pico % de las familias de la isla y aún así cuando vamos, y somos el 52% de las votantes y cuando vamos a los grupos políticos no estamos representadas. Así que desde esas estadísticas ya una sabe que hay un problema estructural grave. Pero un problema estructural grave, resolverlo con la gente no reconociendo su poder interno y que tienen la capacidad de crear los cambios, es perpetuarlo. Pero entonces hubo una campaña hace poco, en este momento va a parecer una desviación del tema, pero ustedes saben la campaña que hubo de Banco Popular de echar para adelante. Sí, cómo no. Y entonces esa campaña, a Matria nos invitaron a participar en la campaña y nosotras no quisimos participar en la campaña. Porque a nosotras nos parecía un insulto a la situación de desigualdad del país amparar una campaña en la premisa de que quien es pobre porque quiere y no ha hecho nada para salir de la pobreza. Exactamente. Entonces, Imagínate. de momento, eso pudiera alguien pudiera decir, pero es que ustedes están diciendo lo mismo porque ustedes están hablando del apoderamiento de la gente. Pero no necesariamente es lo mismo porque cuando nosotras trabajamos apoderamiento, trabajamos simultáneamente el garantizar el acceso de nuestras participantes a sus derechos humanos básicos para que puedan salir del nivel de supervivencia económica en el cual se encuentran. Y yo creo que eso no solamente aplica a las mujeres participantes de Matria, aplica a comunidades LGBT y aplica a otros sectores de nuestra sociedad, que mientras están en un nivel en el cual su vida diaria y su energía cotidiana está concentrada en sobrevivir el día, en ver qué van a comer al día siguiente o dónde van a vivir el mes que viene, no tienen capacidad de insertarse en procesos democráticos. Fíjate, escuchándote, me vienen muchas cosas a la mente y una es precisamente esta noción fundamentalista, que yo creo que sí, que hay una relación muy estrecha entre el fundamentalismo y el neoliberalismo, o digamos la fase del capitalismo neoliberal, en que sí hay un sobreénfasis en el individuo, de manera muy individualista, en el sentido de que si tú no echas para adelante, es porque no te levantaste por la mañana con ánimo y todos esos libros New Age que hay por ahí, exactamente, toda la cuestión, ¿verdad? Esa de las meditaciones y de elévate espiritualmente. O sea, yo tengo mis grandes reservas con eso. No, definitivamente. Entonces, ¿cómo, de alguna manera, si bien ustedes están hablando del poder interior de cada cual, obviamente es desde una plataforma colectiva, es de un matria, de un grupo de apoyo, etcétera. Por otro lado, sé que has comentado sobre la importancia de los derechos humanos y cómo de alguna manera esta lucha se debe insertar dentro de un discurso de derechos humanos. Y a veces me pregunto, no a manera de crítica demoledora ni mucho menos, sino a manera más bien de duda, porque yo mismo a veces me entusiasmo con el discurso de derechos humanos, pero también me echo para atrás y digo, espérate, no estaremos cayendo a veces en manejar esto de una manera demasiado jurídica, demasiado legalista, por un lado a través del derecho, y por otro lado no se ha usado acaso los derechos humanos desde unas perspectivas que han justificado tantas barbaridades. Entonces, ¿cómo uno maneja por un lado el discurso de derechos humanos y del derecho, literalmente jurídico, ¿no? El discurso jurídico, sin despolitizar la cosa y seguir manejando la lucha esta por la justicia social, el feminismo, en contra del patriarcado, etcétera? No son preguntas fáciles, son preguntas que uno está de alguna manera batallando con ellas todos los días, pero te la comparto para ver qué sale de ahí. Es que estoy haciendo un mapa en mi cabeza porque de momento estoy pensando que yo creo que lo que nosotras tenemos en Matria, y como lo estoy diciendo desde adentro, a lo mejor alguien de afuera me dice, eso no es. Pero creo que nosotras tenemos una mezcla de lo político con el amor y con la solidaridad. Entonces, a eso añádele una mente práctica. Wow. Porque los derechos humanos, vistos en abstracto, no nos tendrían ninguna utilidad. Pero, por ejemplo, cuando nosotras tenemos una participante frente a nosotras, y eso fue parte del análisis que llevamos a la lucha acá de CABE y de los proyectos de ley, nosotras lo que pensamos es, ¿qué necesita esta mujer para disfrutar plenamente de sus derechos humanos?
y no lo pensamos en abstracto. Pensamos, ¿qué necesita? Una casa, tener acceso al crédito, educación para sus hijos, educación para ella, alimentación saludable. Entonces, nos planteamos las soluciones a dos niveles. ¿Qué hacemos nosotras con esa mujer en carácter individual, pero qué tenemos que hacer para que la estructura provea para otras mujeres que deben estar en la misma situación que ella? Y por eso es que hacemos trabajo de activismo político. Porque si nos limitamos a atender a las 60 mujeres que van a llegar a nuestra puerta cada año, bueno, son más, ¿verdad? Pero 60 en promedio, estamos diciendo que no estamos cambiando nada en el país. Pero si yo veo que llegó esta con esta situación y llegó otra con la misma situación y llegó una tercera con la misma situación, ya yo sé que hay algo en la estructura que hay que cambiar. Y entonces ahí es donde hacemos labor de intercesoría o de activismo y cabildeo político. Que eso para mí es muy refrescante del trabajo de ustedes, porque, o sea, y esto ya es una crítica casi que de tópico que yo digo mucho por ahí con otros temas, de que se hace activismo pero se deja la estructura intacta. Y en el caso de ustedes uno sí sabe, porque hay unas teorizaciones, independientemente de que tú digas que eres calle, hay unas teorizaciones muy importantes en el trabajo que está haciendo Matria, e incluso en tu discurso, que llevan a cuestionar la estructura y a proponer cambios estructurales, que para mí que es quizás, o sea, sin menospreciar el pragmatismo que mencionas, ¿no? Porque esto puede sonar a un puré teórico indigerible, por un lado, pero sin descuidar, digamos, el aspecto pragmático de que hay unas necesidades adelante que tienen que ser atendidas. Es importante ese aspecto de cuestionar la estructura y de buscar activamente cambios. Y eso es algo altamente político y es refrescante quizás del trabajo de ustedes, que trasciende la mera conversación legalista o el pragmatismo, digamos, de atender la comida, la vivienda, el acceso a la salud, que son temas, obviamente, que son importantísimos. O sea, y eso sí lo noto. O sea, en tu respuesta sí hay definitivamente la presencia, primero, de una teorización de entrada y de una visión estratégica de cómo se descuadra, digamos, una estructura que perpetúa la desigualdad o la inequidad. Vamos a entrar en el terreno correcto. Oye, recuerdo, y una de las cosas que me ha agradado mucho en los últimos años, hablaste de cómo en los 80, Dios mío, en los últimos 4 años, porque yo dije 80, no sé por qué. Porque ahorita Miguel habló de los 80. Ajá, puede ser. ¿Viste? En los pasados años, sobre todo bajo el Fortuñato, vamos a llamarle así, hubo una militancia que se notó y se vio por todos lados. Si no era haciendo performance al frente de la Procuraduría de la Mujer, me recuerdo un performance maravilloso. Las musas. Exactamente. Semidesnudas así en el espacio, en la calle a plena luz del día, un performance bien importante. Recuerdo también, obviamente, el famoso mural que creo que se volvió a pintar. Están en proceso de pintarlo. Exactamente. O sea, hay una militancia ahí muy importante y dentro de esa militancia también hay una escritura que se hace. Un poco también volviendo a la noción esta de que no eres teórica o eres calle, también hay una reflexión de escritura que has desarrollado. ¿Cómo esta reflexión, cómo este proceso de escribir te ayuda, digamos, en esta lucha y a entender mejor y reflexionar sobre todo esto? ¿Y cómo tú crees que ha aportado también a otros y a otras a sentirse inspirados y a entrar en esta lucha? Mira, el asunto de la escritura, normalmente cuando yo escribo una columna es porque llevo días reflexionando sobre ese tema, pero reconozco también que mientras la escribo es que llego a mis conclusiones. Es un proceso como que extraño, no te lo sabría describir, pero es un proceso también que está influido mucho por las mujeres de Matria, tanto las participantes como las compañeras de trabajo, porque si a alguien yo tengo que darle crédito aquí es a las compañeras que trabajan conmigo en Matria, las que han estado en los últimos 9 años al lado mío y al lado de las participantes, porque nuestra estructura de trabajo es bastante horizontal. Así que todas estas reflexiones que ustedes están escuchando son reflexiones que se dan en la cotidianidad en Matria. Si nosotras nos estamos tomando un café por la mañana, esto se está hablando. Tenemos reuniones 2 veces al mes y esto se habla, y se habla de las participantes y de las situaciones de las participantes. Entonces, mucho de lo que a veces sale en las columnas tiene que ver
con el fruto de esa discusión permanente sobre todos estos temas al interior de la organización, que es algo que yo considero que es bien importante, porque lo que mantiene una organización viva y la mantiene también en un nivel de activismo y de compromiso es que haya un diálogo permanente sobre esto. Y las empleadas, y yo soy empleada también de Matria, ¿verdad? No nos consideramos meras empleadas, nos consideramos gente que tiene el deber de sostener la organización y más allá. Estamos como Buzz Lightyear en Toy Story, ¿verdad? Al universo y más allá. Y de hecho, todo ese trabajo de activismo que nosotras hacemos, lo hacemos en tiempo voluntario. O sea, los días que estuvimos en el Capitolio se cargaron a vacaciones. Las reuniones que vamos por las noches son horas extra que nadie cobra. Y no lo hago yo nada más, lo hacen todas. Porque se ha logrado crear un nivel de compromiso en cada una de ellas, que saben que esas horas que están dedicando son horas que van a lograr un cambio en la vida de otras personas. Que a lo mejor es un cambio pequeño, que a lo mejor esta vez no la ganamos como la queríamos, pero que es un cambio. Y que si nos quedamos sentadas en nuestras casas, eso no va a pasar. Y sabemos que tiene un efecto multiplicador y eso es parte de lo que nos anima. Sí, ¿no? Y es interesante porque cuando uno habla contigo, pues obviamente uno está pensando también en la Marilis que uno ha estado leyendo en estos últimos años. Y eso pues, de esas mismas lecturas sale obviamente que por un lado una parte de tu mensaje tiene que ver con que tenemos que aceptar las diferencias y que existe no la mujer en singular ni como esencia, sino las mujeres. Y que dentro de esa aceptación de la diferencia, pues incluso hay una validación de las distintas voces activistas, tanto en el aspecto del feminismo como en los temas de la comunidad LGTB. Y por otro lado, hay una voz de Amarilis, aunque sí, sin duda, tu discurso habla del espacio de validación de esas diferencias. Hay por un lado, sí, en algunos de tus escritos, una predilección muy personal que has hecho pública con relación a que si fuéramos a hablar de good cop y bad cop en esta conversación, de que tú prefieres un feminismo o un discurso que evita, digamos, la estridencia o la hostilidad o reproducir lo que tú pudieras a lo mejor designar como los mismos patrones de violencia, en este caso desde el verbo, que uno pudiera objetar inicialmente en el patriarcado y cómo se manifiesta. Y te pregunto, ¿cómo hacer compatible, por un lado, el aceptar la diferencia de voces dentro de la conversación y los distintos niveles de calma versus estridencia? ¿Cómo aceptar esa diversidad? ¿Y dónde estaría la línea entre lo que digamos un activismo político de línea dura, ¿no? Confrontacional, y que amplía y deje ver aspectos problemáticos y que incluso use estrategias de antagonismo? ¿Cómo hacer compatible eso, esas líneas duras, con, digamos, la voz más cálida, más el mensaje de reconciliación quizás, o de escucharnos, que pudieras identificarse más con posturas que tú has asumido? Y sé que esto es largo, porque no hay un blanco y negro para escoger aquí, pero ¿cómo compatibilizas esas dos voces, digamos, a raíz de lo que has escrito? Bueno, lo que pasa es que hay cosas que no son reconciliables. Pareciera que yo quisiera que a lo mejor, ¿verdad?, pudiera pensarse que yo quisiera que todo se pudiera reconciliar, pero no. Hay cosas que en mi escala de valores son totalmente inaceptables. Y cuando se llega a ese punto, pues ahí tú notarás que simplemente mi postura va a ser, esto es así y ya. Y si no puede ser así, se acabó. De hecho, en el proceso del 238, llegó un momento en que le llegamos a decir a los asesores de los legisladores, miren, no aprueben nada. Mejor no aprueben nada, que nosotros no tenemos nada que perder, que no teníamos nada antes y que no tengamos nada mañana, no nos hace diferencia. Seguiremos trabajando. Interesante. Porque una puede llegar a ese punto. Yo puedo ser ese tipo de persona. Lo que pasa es que, aunque tú no lo creas, yo tengo más tendencia a ser ese tipo de persona que la conciliadora. Lo que pasa es que la experiencia me ha enseñado que si yo estoy reclamando respeto para mis ideas, tengo que respetar las ideas ajenas. Y lo otro es que una comienza a darse cuenta que no todo es blanco y negro, que los tonos de gris son infinitos entre medio. Y que a veces hay personas que pueden ser tus aliadas perfectas y no necesariamente están en el mismo tono que tú. Así que exacto, es un ejercicio
agotador muchas veces, sobre todo cuando se está trabajando en grupo, porque tú no puedes descartar a nadie. Y por otra parte, si uno está partiendo de una premisa de honestidad, a veces es difícil ser honesta y disentir con gente que tú necesitas que esté de tu lado para determinadas cosas. Así que es un juego agotador e intenso, pero por lo menos como lo he podido manejar es desde eso, desde la honestidad. Y hay muchas veces que yo digo públicamente cosas que pueden sonar que están contradiciendo a una persona, pero la persona ya lo sabe porque yo se lo dije antes. O sea, yo he hecho el ejercicio a veces con algunas compañeras y compañeros y decirles, ¿sabes qué? Lo que yo voy a decir públicamente es X, Y, Z, que no es lo mismo que tú estás diciendo porque no estoy de acuerdo. A veces lo aviso, a veces no, porque a veces no hay chance de avisar y decir, voy a disentir de ti públicamente. Pero sobre todo cuando estamos todos y todas en el mismo grupo, ahí sí, tú puedes estar seguro que cuando yo hablo es porque ya recogí todas las posturas y a veces lo que está saliendo de mi boca no necesariamente es mi postura personal, sino la postura del grupo que para mí está por encima de la mía propia. Porque al estar en el grupo tú estás aceptando que el consenso es lo que rige lo que se va a hacer y entonces hay que tener la disciplina de grupo para eso. Y una pues trata de impulsar sus ideas, pero hasta donde se puede y respetando las ideas de los demás. Y digo, debe ser o sea, y puedo entender las tensiones y lo complicado seguro del momento, porque por un lado, casi que desde la perspectiva política y de comunicaciones, ¿no? Uno no desearía que en este momento donde de salir de la invisibilidad a de momentos ser visibles, tanto la causa del feminismo como la causa queer y todo el aparato legal que necesita ser revisado dentro de esas causas. Por un lado uno no quiere aprovechar esta visibilidad ahora para meter todas nuestras diferencias a la misma vez y sobreenfatizar nuestras diferencias de enfoque y de discurso y demás. Por otro lado, la efectividad de la comunicación a veces lleva pues a simplificar ciertos contenidos, a hablar de una manera más accesible o con figuras quizás y metáforas más accesibles al público, pero eso pues pudiera llevar a problemas, como un ejemplo que te doy, o sea, claro, o sea, por un lado uno entiende por qué se insiste en que los estudios no revelan que haya una diferencia significativa en los hogares que se crían entre parejas del mismo sexo versus hogares que se han desarrollado a partir de un matrimonio o de una relación heterosexual, que esos hijos se crían realmente bajo condiciones similares, que lo que hace falta para que un niño, una criatura se desarrolle plenamente no tiene que ver con las condiciones de sus padres en términos de sus identidades de género y las relaciones que tienen entre ellos. O sea, hay un discurso que enfatiza eso y ese aspecto de la familia, pero por otro lado, ese énfasis en la familia, en que somos iguales a veces, entre comillas, y demás, ha llevado a que se descuide, y desde mi perspectiva, el que, mira, a lo mejor el tema aquí importante es reconocer, al contrario, la diferencia. Es que no todos tenemos que formar familia, no todos tenemos que formar pareja, porque pudiera atacarse incluso, decirse que se está heterosexualizando o heteronormativizando la discusión de lo queer y de lo LGTB dentro de ese intento por lucir todos unidos detrás de un mismo mensaje frente a la opinión pública y en este momento de visibilidad. Entonces, pues ahí definitivamente hay una tensión entre ese deseo de hacernos digeribles, entre comillas, por un público general versus el reconocer que aquí lo importante es aceptar y promover nuestras diferencias y el derecho y la libertad que tiene cada cual para vivir sin que eso lo haga una mala persona o sin que se cuestione su andamiaje ético, moral, al momento de decir que no, lo mío no es la familia, lo mío no es una pareja estable, lo mío no es la monogamia ni el matrimonio. Y eso pues como que se ha invisibilizado un poco en la discusión. ¿Cómo lo ves? Vamos a una pausa porque esto exige a preguntas complejas, respuestas complejas. Venimos pronto con Puerto Crítico. Estamos con Amarilis Pagán Jiménez. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1:00 p.m, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
ellas escuchaban la música de papi y mami. Coleccionaron la música de mami y papi. Ahora tienen su programa de radio. Escucha la propuesta musical que les ofrecen las chicas de La Rocola. La Rocola, todos los sábados a las 2 de la tarde por Bonita Radio. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos con Amarilis Pagán Jiménez del Proyecto Matria, que va a contestar una pregunta que lanzaron aquí antes de irnos a la pausa. Bueno, lo que no sabe Miguel es que yo coincido bastante con él. Bueno, a lo mejor se lo sospecha y por eso hace la pregunta. Mira, por lo menos a nivel de CABE, la lucha por el derecho al matrimonio no ha sido una prioridad en toda esta temporada de trabajo que hemos tenido, porque de hecho en CABE hay gente que no cree en el matrimonio, yo soy una de ellas. Para mí el matrimonio es una institución que no debiera existir. Y eso a mucha gente le puede chocar, pero la única razón que yo puedo verle a que exista una institución similar es a la garantía de los derechos de ciertas partes en una relación de pareja. Y en la medida que esa discusión se convierta en una discusión que necesita inversión de tiempo en nuestra isla, pues CABE analizará cómo es que afrontará ese tipo de discusión. Pero por lo menos ahora no ha sido una prioridad, ni siquiera nos hemos sentado a tratar de tomar decisiones al respecto. Ahora, sobre las familias, la adopción y todo ese tipo de cosas. Una de las cosas que nosotras trabajamos en Matria, y lo voy a explicar porque esto influye en mi postura personal en cuanto a la familia, es cómo la figura tradicional de la maternidad esclaviza a las mujeres y las limita en su desarrollo, como inclusive la imagen de que las mujeres tienen que ser madres para autorrealizarse, las limita para su pleno desarrollo y de momento en la novela de su vida dejan de ser la protagonista y son la sirvienta o el personaje secundario que actúa en función de las necesidades de un niño o una niña, o a veces de muchos, de 5, de 6, porque hemos tenido participantes así. Así que nosotras esos roles tradicionales de la maternidad y de la propia paternidad nunca los hemos visto con buenos ojos y sabemos que es algo que hay que deconstruir. Así que cuando llevamos esto al campo de lo que tiene que ver con las familias constituidas por personas de las comunidades LGBT, pues eso va a impactar la manera en que nosotras nos acerquemos al tema. Ahora, el punto importante de todo esto es que al margen de las limitaciones que puede haber en una visión tradicional de la maternidad o la paternidad, si una persona quiere ser madre o quiere ser padre, pues debe tener el derecho independientemente de su orientación sexual. ¿Cómo llevarle eso a la gente, al público, mediáticamente, para lograr un apoyo para un proyecto como este? Mira, todavía yo no tengo la respuesta clara. Pero sí puedo decir que una de las cosas que estamos haciendo es que estamos haciendo un llamado a familias diversas, a que se integren al proceso. Y cuando hablamos de familias diversas, estamos hablando lo mismo de familias de parejas del mismo sexo, que familias en las que estén encabezadas por una madre lesbiana, pero que no tenga pareja, o por un padre gay que no tenga pareja, o por otro tipo de composiciones, porque nosotros, una de las cosas que nosotros queremos en CABE es visibilizar toda esa diversidad y reconocer que no tenemos que ser de determinada manera para que nos acepten socialmente.
Porque en la medida y que no hay nada monstruoso en esa diferencia, seguro. No hay nada de que avergonzarse, no hay nada más. Después que los menores en esa familia o en ese núcleo estén bien, todo está bien, porque el componente básico es el amor. Ahora, que pueden haber familias LGBT maltratantes, las pueden haber, como pueden haber familias heterosexuales maltratantes. Y esa es otra de las cosas que hay que desmitificar, como hemos tenido que hacerlo con las mujeres. Esa imagen de que todas las mujeres son buenas, las feministas hace tiempo dejamos de decirlo, porque no es verdad. Puede haber mujeres con buenos sentimientos, mujeres con malos sentimientos, mujeres que actúen éticamente y mujeres que actúen deshonestamente. Pues eso mismo va a ocurrir con nuestras comunidades y eso no hay por qué ocultarlo. Lo que hay que hacer es aceptarlo cuando ocurra y manejarlo. En términos de campañas mediáticas es mucho más difícil. Mucho más difícil porque tenemos también todo un sector fundamentalista que de hecho está poniendo ya billboards en las avenidas. Me dijeron que hay uno, yo no tuve la oportunidad de mirarlo ahora cuando venía, cerca de la Domenech, que es una niña como arrinconada, llorando, asustada, y dice algo así de arriba como que todo niño necesita a su madre y a su padre. Es algo así lo que dice. Ni siquiera tengo claro qué es lo que dice el billboard, me lo van a retratar para verlo. Así que las campañas que se están levantando en contra de este proyecto 437 del Senado que buscaría permitir la adopción por parejas del mismo sexo, es una campaña de miedo y de demonización de la figura de las personas LGBT. Así que mediáticamente, ¿cómo lo vamos a manejar a fin de cuentas? Estamos ahora mismo estudiándolo y haciendo nuestras consultas para allá en agosto arrancar con un discurso claro, porque sabemos que tiene que haber un discurso sencillo, claro, que evite reforzar la heteronormatividad. Y ahora dijiste agosto, pienso en la educación, las clases empiezan en agosto y pienso en todas estas perspectivas de relaciones de género, relaciones de poder. ¿Cómo tú ves que esto se está trayendo a las escuelas y a las oficinas de gobierno, etcétera? Mira, el sistema, bueno, a nivel de colegios privados, ¿verdad? Sabemos que hay todo un espectro dentro de esos colegios. Están desde los que son más liberales hasta los que son ultraconservadores, sobre todo en el área de Arecibo, que sabemos que fueron los que llevaron las 20,000 firmas en cajas al Capitolio en medio de toda esta controversia sobre los proyectos 238 y 488. Así que a nivel de escuelas privadas es muy poca la influencia que podemos tener en términos de políticas públicas y de exigirle al gobierno, el gobierno impone estas reglas. Ahora, a nivel de escuelas públicas existe todavía la ley que no ha sido derogada, que le imponía al Departamento de Educación la obligación de establecer currículos con perspectiva de género en las escuelas. Esa es una ley que produjo la Carta Circular de agosto del 2008, con la cual se crearon esos currículos, eso se hizo. Lo que pasa es que en el 2009 se anularon. O sea que todavía no ha pasado nada. O sea, no ha pasado nada con eso. Y no pasó nada porque los grupos religiosos no solamente influyeron en sus colegios, se movieron a influir las escuelas públicas, con la vulnerabilidad de un sistema que estaba recién cambiando de liderazgo, de secretario de Educación, y que contó con muy poco apoyo de parte de maestros y maestras, porque en las escuelas públicas hay de todo. Yo tengo un amigo que me decía, bueno, perdóname, pero si los maestros gays y lesbianas de este país se fueran de brazos caídos, paralizan las escuelas porque hay muchos. Y yo le decía, bueno, pues que lo hagan y que se empiecen a dejar ver. Porque entonces a quienes estamos viendo es a los sectores conservadores, influyendo en las escuelas, maestros y maestras que hacen oraciones, que traen círculos de música cristiana al mediodía a las escuelas y nadie levanta una querella. ¿Y los sindicatos qué tiene que ver en con silencio, todo esto? En silencio. Entonces, todo ese proceso, ahora en agosto, sabemos que va a haber un recrudecimiento de esos temas, porque volvió a surgir el tema de la perspectiva de género en las escuelas. Eso se va a estar trabajando en agosto. Está el 437 y sabemos que las escuelas van a venir con las campañas también en contra de ese proyecto de adopción. Y los niños y las niñas son de los temas que en este país también, con la mitificación de la infancia, son como que esa cosa que nadie quiere, que una cosa negativa las toque, y como en este país, perdonando porque me da hasta trabajo verbalizar las palabras, pero en este país los patos y las patas son malas y malos, no queremos que se acerquen a nuestros niños. Entonces esa demonización es lo que van a utilizar con estrategias tipo Goebbels y tipo nazi, ¿verdad? De enfoco mis armas hacia cierto sector,
demonizo, creo miedo y logro respuestas desde el miedo a mi favor. Esa es la estrategia de estos grupos fundamentalistas. Sí, respuestas emocionales. Por eso es que lo de perspectiva de género en la educación es importante. O sea, si estamos hablando aquí de reconocer una esfera del individuo, de la familia y de la comunidad y las opciones que puedan existir en la recombinación de esos conceptos, esto tiene que llegar a la educación. Sí. Si no, la estructura va a permanecer intacta. O sea que a mí me preocupa que mucha de la conversación, no la tuya, obviamente, giró en torno a las leyes que se aprobaron y la equidad y el formato de Hollywood de final feliz, de que ahora hay una catarsis y todos estamos bien. Eso no es donde estamos, al contrario. O sea, el tema grande aquí sería llegar al proceso de la educación pública, y uno quisiera que privada también, pero ese es el aspecto importante, y me alegra escuchar que ustedes sí vuelven a la lucha con ese tema, porque como que se ha olvidado. O sea, le hemos dado espacio a que no se hable de perspectivas de género en la educación de nuevo. Y hay que volver a crear el problema político de que esto se dijo, esto se aprobó en un momento dado, y esto tiene que ya de alguna forma implantarse, porque no hacer nada, ñoñificando a la infancia, tú dijiste ahorita mitificando, yo digo que lo estamos ñoñificando a los infantes, a los niños, lo que estamos permitiendo es un país que no tiene ni siquiera herramientas personales para bregar con su sexualidad, mucho menos hablar de perspectiva de género en un sentido teórico más amplio. Y sin embargo, son temas que no son tan difíciles de tratar, porque la experiencia nuestra cuando hemos ido a dar talleres en las comunidades, cuando Matria tenía, por ejemplo, bueno, y tiene su ruta de las mujeres, pero cuando estábamos activas en las comunidades, los talleres que nosotras llevábamos eran en forma de juegos, con mujeres adultas. Y al final, yo preguntaba, ¿cuántas son feministas? Y todas alzaban la mano y eran mujeres de residenciales, o de piñones, o de sitios que normalmente oirían la palabra feminista y dirían cruz y raya, eso mismo. Así que cuando tú logras llevar las cosas en un lenguaje sencillo, la gente lo entiende y lo va a asumir porque es para su bienestar. Y se dan cuenta que lo que habían estado viendo hasta ahora como malo, no es malo, es liberador. Y eso es parte de un proceso que tenemos que asumir. Claro, nos faltan recursos para llegar a toda la gente que queremos llegar. Y por eso, si me preguntan a mí, yo enfocaría ahora mismo mis armas hacia la fortaleza y hacia el secretario de Educación, porque es la forma más rápida de llegar a toda esa base. Porque mira, de que pueden. Lo que pasa es que no tienen la voluntad, y la voluntad hay que creársela. La voluntad hay que creársela, y hay que creársela sin duda alguna con lucha política. Una lucha que definitivamente está inspirada, como dijo Amarilis, en el amor y en la solidaridad. No en el odio, no en el miedo. Y por eso es que tenemos a Matria aquí con nosotros, y por eso es que Puerto Crítico lucha para también abrir un espacio y compartir sobre las luchas que vamos construyendo en el día a día, tanto desde la práctica como la teoría, que al fin y al cabo no están separadas nunca. Así que un abrazo a todos, muchas gracias a Amarilis por estar con nosotros. Gracias Radio Escucha, y nos veremos la semana que viene en Puerto Crítico. Estaremos con Carlos Muñiz Pérez y Raúl Alzaga, hablando sobre la memoria y lo político. Que tengan buen día. Buenos días.